En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a este espacio de reflexión en su programa Fe y Actualidad, transmitido por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Hoy nos convoca un programa más a través de esta plataforma virtual y por supuesto cabina virtual ahora de la radio El Camino 99.7 aquí en su programa, que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Pero también, si ustedes recordarán, tenemos una serie de pasajes difíciles de la Biblia. Y hoy quisiéramos retomar con esos pasajes que a veces nos han complicado o a veces esos pasajes que generan cierto misterio que amerita mayor reflexión o probablemente les deje más preguntas. Así que veremos qué pasará en este programa que hemos titulado ¿Qué le pasó a Enoc? Así que esperamos que usted pueda responder la pregunta del día que hemos colocado en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y pueda responder. ¿Creen ustedes que Dios llevó a Enoc al cielo? ¿Fue arrebatado? Si usted cree que sí, ¿por qué? Si usted cree que no, también cuéntenos por qué. Y hoy no estaré solo, sino muy bien acompañado y quiero presentarle a mis buenos amigos, los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Nelson, gracias por compartir junto con nosotros un tema interesante y que ha generado no menos inquietud en los intérpretes a lo largo de la historia. Wow, sí, sin duda. Y qué alegre estar nuevamente los cuatro en conversación, así que ahí estoy, expectante. Así es, y por eso le damos la cordial bienvenida a nuestro muy bueno, ahora con el pelo corto, amigo Pablo Branch. Gracias, Pablo, por compartir junto con nosotros. Te has quitado por lo menos media libra de la cabeza. Sí, solo quité las canas y esto más o menos es lo que quedó. Qué gusto estar con ustedes, hermanos, ya me hacían falta y qué gusto poder compartir también con toda esta gran comunidad reflexiva que nos acompaña cada semana en este programa. Qué lujo estar juntos una vez más. Así es, te cortaste el pelo, pero veo que te está dejando el candadito, ¿verdad?, de la barba. Quiero decirles que esto es mi barba de la solidaridad. Hace 100 días que no corto esto. Eso es lo que salió hasta el momento. Bueno, y también es un placer presentar y siempre nos gozamos cuando nos acompaña nuestro muy querido don David Suazo, que también no había podido estar con nosotros, pero ya retoma esta dinámica que sin duda alguna no solo la comunidad virtual aprende, sino todos también aprendemos, don David, gozándonos y reflexionándonos en la palabra del Señor. Bienvenido. Sí, gracias, Gonzalo. De veras, es un gusto, un placer estar de nuevo después de varias semanas de ausencia por diversas razones, pero una de ellas es un problema de salud que tuve y estoy mucho mejor y estoy en un proceso de recuperación y ahora estoy poco a poco retomando mis actividades y esta es una de ellas. Y sí, está... Los Cuatro Fantásticos, imagínense, esta es la pandilla original, ¿no? Así es. Qué bueno estar, ¿cuánto hace que no estábamos juntos, no? Así es, mientras no nos digan pandilla de profetas, está todo bien. Y bueno, queridos amigos, con esta alegría queremos invitarles a que entonces puedan responder la pregunta que hemos colocado en nuestra red social, en Facebook, en Instagram. Nos puedes encontrar, recuerda, como Fe y Actualidad. ¿Creen ustedes que Dios se llevó a Enoc al cielo? ¿Fue arrebatado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esperamos que te contactes junto con nosotros, participes y que déjanos saber qué te han enseñado en la iglesia o qué has aprendido en tus propias lecturas o análisis del texto bíblico. Y mientras te preparas, haremos una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Y hoy estamos dialogando nuevamente en la serie Pasajes Difíciles de la Biblia. Y el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver precisamente con la vida de Enoc. Y por eso hemos titulado este programa ¿Qué le pasó a Enoc? Y la pregunta, por supuesto, del día, la cual te invitamos a contestar participando en nuestras redes sociales es: ¿creen ustedes que Dios llevó a Enoc al cielo? ¿Por qué sí o por qué no? Y uno de los elementos importantes que tenemos que clarificar, Nelson, para ponernos en contexto, es que estaremos dialogando en el capítulo 5 del libro de Génesis. Y por supuesto, cada vez que introducimos un tema, y también lo hacemos con los pasajes difíciles de la Biblia, ¿nos podrías comentar qué está aconteciendo en el capítulo 5 para ponernos en contexto antes de hablar de los pasajes específicos que nos convocan el día de hoy? Bueno, Génesis nos cuenta distintos ciclos de historias y en esta primera sección del libro, hasta el capítulo 11, se nos van a contar cómo es que los seres humanos fueron desarrollándose hasta llegar a Abraham. Así que después de los relatos de la creación de Génesis 1 y 2, aparece la historia de Adán y Eva con sus hijos, en el capítulo 4, más bien capítulo 3, y en el capítulo 4 se cuenta una situación terrible. En el capítulo 4, los dos hijos de Adán y Eva van a tener pleito entre ellos. Caín mata a su hermano, Dios maldice a Caín y Caín sale. Y Eva tiene otro hijo más, Set, y a partir de ahí comienzan a dar dos líneas de los seres humanos en esa primera sección. Ahora, algo que pasa con ellos en toda esta sección es que producto del pecado de Adán y Eva comienzan las personas a morir. ¿Sí? Y eso es el capítulo 5. Comienza este nuevo ciclo que es del libro de las generaciones que es así va ordenando los ciclos a lo largo del libro de Génesis. Y en esta nos cuenta las generaciones de Adán. Así que parte con Adán y la línea de Set, el hijo que nació después de Caín. Y algo que resalta, si uno va siguiendo la pista del capítulo 5, es que dice, fulano de tal vivió tantos años, engendró tantos hijos y luego vivió tantos años y murió. Correcto. Y así una y otra vez, en los versículos se agolpa la palabra engendrar, morir, engendrar, morir, engendrar, morir, hasta que uno llega aquí al versículo 25, que es, desde el versículo 21. Correcto. Desde el versículo 21 es que empieza a darse el ciclo de Enoc, aunque Enoc propiamente es mencionado en el versículo 19 o 18 más bien. 18 es cuando engendra el papá Jared o Jared, engendra a Enoc. Es como traducir ese nombre. En la Biblia a veces el mismo nombre se traduce Hanak, algo así. Y aquí pues se traduce Enoc. ¿Sí? Lo menciono porque es un nombre bastante popular, aparece como 6 veces en el Antiguo Testamento. Así es. Y de hecho el primer hijo de Caín le puso Enoc también. En el capítulo 4 hay un Enoc antes de este Enoc que estamos estudiando. Pero esa es la secuencia, así que en este capítulo 5 lo que sobresale es esta lista de personas que viven bastante tiempo, pero van como viviendo cada vez menos. Engendran hijos, mueren, hasta que aparece Enoc y rompe el círculo. Y luego, después de él, se retoma. Vivió fulano hasta que llegan a Noé.
Así es, autor favorito, Pablo, de Nelson, ¿verdad? Y probablemente Nelson se esté cambiando en estos días el nombre a Enoch. Sí. Vamos a ver, pero una de las cosas que me llama la atención, y antes de entrar al texto en cuestión, Pablo, es que llama mucho la atención que las genealogías representan muchas veces la continuidad y la relación. Y de hecho, a menudo en el antiguo Cercano Oriente eran usadas con fines de poder o prestigio. Por eso tiene tanta relevancia e importancia las genealogías, aunque muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta o no nos interesa mucho. Sin embargo, en la cultura del antiguo Cercano Oriente eran de suma relevancia para transmitir estos elementos que he mencionado, Pablo. Sí, claro, y has dicho muy bien, la parte que más nos aburre a nosotros, para esas culturas les resultaba súper, no solamente interesante, sino vital establecer las conexiones de parentesco, las conexiones de cada uno con sus padres, con sus antepasados. Nosotros no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en los Evangelios Mateo y Lucas, los evangelistas establecen la conexión entre Jesús y David, la conexión entre Jesús y Abraham, la conexión entre Jesús y Adán, y demostrando de la manera que las promesas de Dios, las promesas que Dios dio a su pueblo a través de diferentes pactos a lo largo de la historia bíblica, de hecho, se viene a cumplir en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso pasa también en el Antiguo Testamento, desde estos primeros capítulos de Génesis, el despliegue del plan redentor de Dios. Aquí lo vemos a partir del capítulo 5 a través de la línea de Set, que va encaminando hacia Noé, que va encaminando hacia Abraham y así hasta Cristo. Correcto. Y esto nos invita, don David, pues a entrar a hablar un poco más del personaje en cuestión, que generalmente cuando nosotros escuchamos hablar de la vida de Enoc, generalmente nos centramos en la temática de que Enoc caminó con Dios. Sin embargo, hay ciertos elementos que debemos destacar porque antes de esa mención se expresa en el texto bíblico una edad muy importante donde engendró precisamente a Matusalén. Después de la muerte, pues de haber mencionado la muerte de su padre, se menciona esa edad, la mención también de Matusalén, y posteriormente viene esa declaración de las implicaciones de haber caminado con Dios por parte de Enoc. Así que entramos a la temática un poco de definir a este personaje y lo que se destaca, ¿verdad?, en la literatura y en el texto bíblico, don David. Y recuerde, don David, de quitarle el mute a su micrófono. Ahí estamos. Es que hay perros rondando, ¿verdad, David? Sí, es parte del escenario aquí. Bueno, sí, ya hemos mencionado medio en serio, medio en broma. Enoc aparece con frecuencia en nuestras conversaciones. Cada vez que se hace una referencia a la literatura del Segundo Templo, aparece Enoc ahí, porque ese es un libro, bueno, dos libros muy importantes de ese periodo que llevan el nombre en honor a este personaje. Así que el personaje en sí es importante. En la tradición judía, este personaje es muy importante. Y bueno, nosotros estamos entrándole a este tema de pasaje difícil, que en realidad es como realmente es una cosa no tan súper importante, es una cuestión, una curiosidad, digamos. Así es. Pero que ha dado lugar a una cantidad de interpretaciones y se han sacado conclusiones interesantes, algunas fantasiosas. Ya probablemente Nelson mencionará algo que el propio libro, el segundo libro de Enoc menciona, qué fue lo que pasó con Enoc según ese libro, ¿no? Pero lo que sobresale aquí es que efectivamente Enoc es el personaje que digamos, más, el protagonista mayor en esta sección, porque hay varias veces que aparece, desde el versículo 18 hasta el versículo 24, que es el versículo donde se va. Los demás apenas tienen uno o dos
versículos, fulano de tal engendró a sutano y fueron los años tantos y murió. Enoc aparece más veces. Eso ya indica que se trata de un personaje más importante, más llamativo, más atractivo y claro, la señal de eso es lo que dice el versículo 24, que caminó Enoc con Dios. Y ahí ya hay mucho que decir ya solo sobre esa frase. Y aparte, la segunda parte del versículo, que es lo que ha provocado la cantidad de interpretaciones. Pero el hecho de que Enoc haya caminado con Dios es como que se estuviera dando en estas genealogías, se estuviera dando una especie de clímax de un personaje de la línea de Set que cumple, digamos, el propósito de la relación de Dios con los seres humanos. Y Enoc es el personaje que según este pasaje hace eso. Caminar con Dios da la impresión de que se trata de un personaje que obedeció a Dios, que estuvo en relación cercana con Dios. Porque luego vamos a ver que también se menciona en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe, y allá se dice que lo que Enoc hizo agradó a Dios. Y uno conecta aquello que dice Hebreos, el autor de Hebreos, lo conecta esa frase con la frase caminar con Dios. Y ya nos coloca a un personaje conforme con el corazón de Dios, digamos. Y eso así. iba a mencionar, don David, porque la palabra caminar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es una expresión que expresa obviamente compañerismo, pero también obediencia, ¿verdad? Sí. Es muy distintiva en la literatura bíblica. Sí, claro. Eso es lo que hace que sobresalga la expresión aquí. Que Enoc no quiere decir que los demás eran unos malvados, y algunos sí, claro, que eran unos malvados todos y que nadie estaba cerca de Dios, ¿no? Sino que Enoc sobresale. Esa es la impresión que uno tiene cuando lee esta expresión. Enoc sobresale en su relación con Dios, en su obediencia, en su agradar a Dios. Correcto. Y en ese sentido, Nelson, una de las cosas que nos llama o nos debería llamar mucho la atención a la hora de estudiar este pasaje es que inevitablemente lo que ya ha mencionado don David de este acontecimiento de Enoc en el versículo específicamente 24 desapareció porque lo llevó Dios, y antes que interpretemos o expongamos las diferentes interpretaciones que qué es lo que significa desapareció, está íntimamente relacionado con lo que planteaba don David. El caminar con Dios va a ser una consecuencia de el acto siguiente que se presenta en el verso 24. Sí, hay varias cosas aquí importantes. El verbo caminar, aquí en este versículo es importante porque está mostrándole a Israel un modelo de bendición para aquellas personas que obedecen a Dios. Y en este caso es relevante porque luego en el capítulo 17 Dios le va a demandar a Abraham precisamente eso. En el capítulo 17:1 dice que debes andar conmigo. Así que el tema de andar es un tema relevante en el libro mismo de Génesis. Andar con Dios. Jacob va a hablar algo de eso al final del libro también. Así que el tema de caminar es importante en Génesis porque habla de una cercanía y obediencia y confianza en Dios. Y después, más adelante en el Pentateuco, en Levítico, se le va a pedir lo mismo a Israel, que camine con Dios. La misma Levítico frase. 26:3 precisamente. Sí, claro, camina. Ellos deben caminar. Y el modelo entonces se presenta aquí. No es una persona que
que caminó con Dios. Y eso es lo relevante. Atención, Nelson, porque claro, no quiero traspasar esto al Nuevo Testamento, pero no se pierde la figura de caminar en el Nuevo Testamento. Pablo la usa mucho en Efesios, ¿verdad? El término peripateo, andar, caminar, sobre todo del capítulo 4 y capítulo 5 de esa epístola, y es un término nuevamente muy común en la literatura bíblica para reflejar ese acercamiento, compañía, obediencia y plena confianza, ¿verdad? Claro, estaba pensando mientras tú hablabas del pasaje clave, Colosenses 2:6, así como recibiste de Cristo Jesús, andad en él. ¿Sí? Correcto. Es en ese Jesús que fue enseñado por Epafras. Ellos deben mantenerse y obedecer, poner la mira en las cosas de arriba, va a decir más adelante en el libro. Así que la figura de caminar está ahí. Pedro también la usa. Somos peregrinos, gente que se mantiene caminando en búsqueda de este cielo nuevo y tierra nueva, va a decir Juan, ¿cierto? Pero sí, la figura de caminar está presente por todos lados en el Nuevo Testamento también, porque además es una metáfora muy poderosa en Jesús mismo. Los caminos que plantea él en el Sermón del Monte, y él invita al seguimiento de sus discípulos a través del camino. Así que el caminar está ahí también presente en el Nuevo Testamento. Y obviamente el hecho que haya caminado Enoc con Dios significó la siguiente parte del versículo: y desapareció porque le llevó Dios. Ahora la gran pregunta, Pablo, es ¿qué significa eso? La gran pregunta te pasamos la bola, la gran responsabilidad. ¿Cómo se ha interpretado eso? Pero bueno, tendrás un espacio para poder pensarlo y reflexionarlo, porque haremos una breve pausa antes de entrar a poder dialogar, poder ampliar qué significa que desapareció pues Enoc y fue llevado, fue arrebatado, cómo se interpreta, cómo se traduce después de esta pausa. Te queremos invitar a que sigas participando junto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad, y ahí está la pregunta del día. ¿Creen ustedes que Dios llevó a los cielos a Enoc, no experimentó la muerte? Si usted cree eso, ¿por qué sí o por qué no? Haremos esta breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Paul Branch y David Suazo, y estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en un tema, en un pasaje o en una serie de pasajes difíciles, aunque don David ya lo expresó muy bien. No necesariamente este ha sido un pasaje tan complicado, pero sí ha generado mucha curiosidad respecto a qué pasó con Enoc, el personaje que ya pudimos, si ustedes estuvieron conectados junto con nosotros en la primera sección del programa, dialogar en términos muy generales acerca de la vida, acerca de las circunstancias en las cuales aparece este personaje, Génesis capítulo 5, las genealogías y el distintivo que va a marcar, por supuesto, el diálogo que tendremos ahora. Precisamente el distintivo, Pablo, era que caminó Enoc con Dios, y eso tuvo una consecuencia en la vida de Enoc. Así que cuéntanos, Pablo, ¿qué has podido estudiar de ese pasaje en la historia y la interpretación, en los libros inclusive de Enoc, de la literatura del Segundo Templo, y así sucesivamente? Si le puedes quitar el mute de tu micrófono, te lo agradecemos, ¿verdad? Es que aquí hay perros también. Ah, bueno. Sí, no, qué bueno este tema, y viene en un momento tan oportuno. Justamente mañana estuve haciendo mi devocional en el segundo libro de Enoc, así que yo tengo la respuesta lista. Ahora, antes que dices tu respuesta, este tema lo empezamos a colocar en nuestras redes sociales de un par de días atrás, y van a creer que ya hay mucha gente comentando el tema, y me llama la atención. Voy a leer algunas cosas que han dicho en días anteriores, antes que estemos en vivo, pero dicen algunos ya, yo no sé por qué no pusieron los libros de Enoc en el canon bíblico.
Y otros, y otros han dicho, interesantísimo, no me lo quiero perder. Dice nuestro buen amigo Eric González desde El Salvador, siempre he querido saber la respuesta a ese enigma, ¿verdad? Así que bueno, estarán expectantes toda nuestra audiencia y por eso les invitamos a todos nuestros amigos a que sigan comentando la pregunta del día. Pablo. Bien. Bueno, yo estuve pensando, bueno, ¿de qué va a ser este programa? ¿Será tan difícil contestar esta pregunta si el verso 24 dice que los llevó Dios? Entonces, más claro no puede ser. Bueno, aparentemente no es tan claro, ¿verdad? Nosotros también cuando hablamos de el fallecimiento de un ser querido, a veces hablamos de esos términos figurativos que los llevó Dios. Bueno, de una manera literal, que ahora está en presencia de Dios. Pero exactamente, ¿qué pasó? Y si lo pasó con Enoc es diferente de lo que sucede cuando algún familiar nuestro parte a la presencia del Señor. Ahora, si uno no tuviera otras referencias, uno podría imaginar que, bueno, quizás el autor aquí está hablando de una manera figurativa, de que los llevó Dios. Pero hay otros textos que dicen que efectivamente, por haber caminado con Dios, por haber gozado de ese favor, de esa confianza, esa estrecha intimidad con Dios, que Dios no le permitió ver a la muerte. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, cuando hace mención de Enoc, en el 11, verso 5. Dice que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios o lo trasladó, no le permitió ver a la muerte. Ahora, ¿cómo habrá sido eso? Y nosotros podemos especular, imaginar, y en la historia han habido muchas especulaciones. En los libros, no solamente los libros apócrifos que llevan el nombre de Enoc, hay un montón de colorido que han dado a este personaje, profecías que han puesto en boca de Enoc, pero también en los comentarios rabínicos. Algunos de los rabinos hicieron mención de que no, lo que pasó con Enoc fue que era buena gente, pero propenso al pecado, así que por las dudas, mejor Dios lo llevó antes. Pero eso no es lo que dice el testimonio bíblico acerca de Enoc. Dice que fue un hombre que caminó cercanamente con Dios, se nos presenta como héroe de la fe en el Nuevo Testamento y dice que por haber tenido ese testimonio de haber agradado a Dios, Dios no le permitió ver a la muerte. Ahora, otra vez, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se imagina? Lo único que podemos hacer es especular e imaginar, ¿verdad? Pero tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento de otro personaje bíblico que Dios llevó vivo a su presencia, que es el caso de Elías, que se nos relata en de Reyes, capítulo 2. Y ahí se nos habla de los carros que vinieron desde el cielo para recoger a Elías. Ahora, ¿pasó así en el caso de Enoc? Pues no sabemos. Pero el caso que se nos plantea, hablando de la manera que Dios llevó a Elías a su presencia, es dramático. Y podemos imaginar que también fue un acontecimiento también dramático cuando el Señor llevó a Enoc a su presencia sin haber visto la muerte. Correcto. Don David, un poco por la misma temática para seguir reflexionando sobre las interpretaciones que se han dado. Pablo ya nos presentó un panorama muy bueno para poder comprender qué es lo que se ha dicho respecto a
esa desaparición, ese arrebato, ese rapto de la vida de Enoc, porque sí generó la interpretación patrística y algunos textos de Orígenes donde comenta el libro de Génesis, y una gran mayoría se ha puesto de acuerdo, ¿verdad?, de poder interpretar y comprender la dinámica de que él fue arrebatado y no experimentó la muerte, y son elementos, como expresó Pablo, que se han puesto en el texto más o menos intentando discernir lo que en castellano se traduce desapareció, porque lo llevó Dios. Don David. No se olvide del micrófono, don David. Ahí estamos. Sí, la mayoría de interpretaciones van por la misma ruta, más o menos, y no todas, claro, pero la mayoría concluyen que efectivamente Enoc fue llevado directamente por Dios a su presencia, al cielo, digamos, sin que experimentara la muerte. Y la razón principal es lo que ya mencionó Pablo, es lo que Hebreos dice. Hebreos expresa que no vio la muerte, digamos, algo así. Y esa es la conclusión que la mayoría saca de la interpretación de esa expresión, y lo llevó Dios. Y otra vez se recurre también a lo que pasó con Elías. Pero hay algunos que no llegan a esa conclusión. Ha habido a lo largo de la historia algunos que no han llegado a esa conclusión, y hoy también. No se dice exactamente aquí que fue llevado al cielo, por ejemplo. O sea, la pregunta es como una... Regresamos a los tiempos de las preguntas con trampa. El texto no dice que fue llevado al cielo. Lo llevó Dios, es todo lo que dice. ¿A dónde lo llevó? Entonces, eso da lugar a otras especulaciones también, para sacar otras conclusiones. Y la interpretación de Hebreos 11, de que no viera la muerte, bueno, también se dice que para que no sufriera una muerte violenta. Interesante que en Hebreos va terminando con héroes de la fe que sufrieron, algunos de ellos, muertes violentas, y que no vieron la esperanza, no disfrutaron aquello que se les prometió, y da la impresión de que todos los héroes de la fe murieron. Uh-huh. Todos esos héroes de la fe murieron, y Enoc no, pero no vio la muerte. Probablemente se interpretaría esa frase ahí en Hebreos 11 de que no vio la muerte en el sentido en que murieron los otros, que fueron muertos de manera violenta, y hay descripciones muy claras, muy vívidas ahí, y que Dios simplemente lo libró, lo salvó de una situación difícil, complicada para la propia vida de Enoc, por causa de su relación, ¿no? Así que no todos realmente concluyen que Enoc fue llevado al cielo, fue transportado. Y además se usa el pasaje de Jesús, de Juan, allá Juan 1, donde dice: nadie subió al cielo, sino solo el Hijo de Dios. Nadie ha subido al cielo. Entonces algunos dicen: ok, ahí dice Jesús que nadie ha subido al cielo, entonces no subió. No se fue al cielo, se fue a otro lado. Y se entiende que Dios lo llevó a otro lugar, como pasó, por ejemplo, con Felipe allá en Hechos 8, que Dios lo llevó, lo sacó de ahí y lo llevó y apareció en otro lugar. Como una cosa así repentina y sorprendente. Bueno, eso también es una posibilidad. Así que, como para poner un balance, no todos, la mayoría sí. Si uno va a una Biblia de estudio, por ejemplo, cualquier Biblia de estudio de las nuestras que tenemos, y va a ese texto y busca
la conclusión esa es la interpretación, que Dios se lo llevó al cielo sin que viera la muerte. Pero bueno, a ver qué más estamos esperando, qué dice Nelson. ¿Qué dice Nelson? Ahora, lo interesante, Nelson, y claro, nos gustaría que nos comentaras más o menos qué se ha dicho en la historia y la interpretación, pero también quisiera que posteriormente los tres pudieran dialogar o pudieran expresar, porque inevitablemente la vida de Enoc, el caminar con Dios de Enoc, generó interpretaciones teológicas dentro del mismo texto, tanto en hebreo, inclusive Judas, verso 14, 15. 14, sí, algo. De hecho, sí, lo cita y lo menciona como un profeta, citando probablemente la primera de Enoc 1.9. Entonces ha generado el caminar con Dios de Enoc, análisis teológico dentro del texto bíblico, pero también fuera del texto bíblico en la literatura del Segundo Templo. Y obviamente eso ha sido interesante a lo largo de la historia de la tradición y la interpretación, Nelson. Sí, parte del asunto es la ambigüedad del hebreo, como suele pasar. Cuando esté Ismael le podemos volver a preguntar a él. Aquí hay varias cosas. Una es que el texto dice que lo tomó Dios. La palabra tomar, usualmente cuando se usa en el sentido metafórico, significa matar, en el Antiguo Testamento, pero no siempre. Y hay un par de salmos que son un buen ejemplo de eso. El Salmo 49:15 y el Salmo 73:24. Ambos usan el mismo verbo y nuestras Biblias en español sistemáticamente traducen recibir. ¿Sí? Recibirás mi alma, ¿sí? Con el sentido de acoger, ¿sí? Pero es el mismo verbo tomar, ¿sí? El mismo verbo, ¿sí? Y pareciera ser que ese es el sentido del verbo aquí en hebreo. De hecho, la Septuaginta, que es la versión que el autor de Hebreos usa para la referencia de Enoc, ahí usa el verbo. Tiene dos cambios respecto a la ambigüedad hebrea. Una es que en hebreo dice no fue, ¿sí? Y la Septuaginta cambia para ser más explícito, el no fue hallado. Y la otra, que es mucho más evidente, que la Septuaginta está pensando distinto a las ideas que planteó don David, porque traduce el verbo quitar por el verbo trasladar, y lo cual implica un movimiento hacia el cielo, ¿sí? En la conceptualización de la Septuaginta. Y de hecho esa fue la interpretación judía hasta el Targum de Onkelos, ¿sí? El Targum de Onkelos va a traducir y Dios lo mató, ¿sí? Cambiando incluso del hebreo al arameo ahí, para cortar un poco esa tradición que hace que surja en el siglo II a.C. esta literatura que se conoce como literatura enoquítica, enoica, acerca de Enoc. Y hago la aclaración, hay 3 libros actualmente que tenemos sobre Enoc. Los 2 más antiguos es el libro que se encuentra, por cierto, en los manuscritos cristianos más tempranos completos, en el Sinaítico y en el Vaticano. Ambos tienen Enoc en su canon, en su corpus, sí. Pero no se tenía versiones, aparte de esas versiones griegas, hasta el descubrimiento siglo XVIII, por ahí, de la versión etiópica del siglo III o IV, por ahí, de este libro de Enoc, y que es el que se conoce como Primera de Enoc, ¿sí? Hay otro libro que es, lo único que tenemos actualmente es una versión eslava, que viene del primer siglo también. El origen vendría del primer siglo de nuestra era. Y la otra es una versión hebrea, pero del siglo VIII de nuestra era. Así que es una versión tardía, lo que muestra que había bastante deseo
dentro de los círculos judíos de interpretación, de buscar cosas que Enoc hace, Enoc el profeta, ¿sí? Otra cosa interesantísima que no hemos mencionado hasta aquí es que estos días salió la publicación en BBC así como que wow, el mito de Gilgamesh y sus narraciones del diluvio antes que la Biblia. Bueno, esa historia es más vieja que el hilo negro, ¿sí? Es como el Evangelio de Judas de Dan Brown. Claro, sí. Pero me llamó la atención el sensacionalismo, porque BBC no suele ser así. Pero bueno, la cosa es que en esa épica de Gilgamesh, que narra el diluvio, pero miles de años antes siquiera que los hebreos escribieran su versión del diluvio, ¿sí? Y en esa versión de Gilgamesh se cuenta de un personaje que se llama Uznapishtim. Lo había mencionado en programas anteriores Ismael en otro contexto, ¿sí? Y este personaje logra sortear el diluvio y como premio los dioses le permiten disfrutar de la inmortalidad, ¿sí? Donde nacen los ríos. Un poco siguiendo esta idea como en otras culturas, ¿sí? Y en épicas sirias también, que muestran, y también en épicas un poco parecidas, griegas clásicas, también se menciona algo de personajes. Por ejemplo, hay un personaje que en Sumeria, ¿sí? Estos son relatos sumerios, de también un consejero de los reyes, séptimo consejero. Enoc es el séptimo desde Adán, ¿cierto? El séptimo consejero antes del diluvio, y a este personaje también se le concede la inmortalidad. Y el nombre es Utuapsu. Y se plantea que ascendió a los cielos. Sí, como te digo, son varias, así que no sé si será ese personaje. Sí, aquí está Utuapsu, sí, consejero del séptimo rey antediluviano, ahí está. Así es. Y pues llama la atención, ¿no? Cómo en la literatura antigua está el concepto de alguien que no murió, sino que fue a otro lado. Podríamos pensar, bueno, eso es el conocimiento que quedó de las generaciones de la gente fuera de Israel, y cuando Dios guía a los autores de Génesis a escribir estas secciones, ¿sí? Van a recordar eso para luego articular su teología desde la creación, ¿sí? Así que la historia de Enoc está llenísima y hablando de tradiciones, Filón de Alejandría, lidiando con este pasaje, él dice, ¿cómo eso de que no fue hallado? Él desapareció igual que Moisés, porque a Moisés no le encontraron la tumba, ¿sí? No fue hallada, ¿sí? Y según él desaparecieron no es que no hayan muerto, sino que pasaron a una esfera que es solo comprensible por la razón, ¿sí? Un poco siguiendo los mitos platónicos, ¿no? del concepto de las ideas, y pasaron como al mundo de las ideas. Interesantísimo su comentario de Génesis ahí. Correcto. Filón de Alejandría es contemporáneo con los autores del Nuevo Testamento. Correcto. Bueno, Pablo. Lo otro que quería cerrar con esto de Ambrosio, en uno de sus sermones acerca de Hechos 2, por cierto, él dice, explicando esto de las lenguas de fuego que aparecen sobre los discípulos, dice, igual como se llevaron a Enoc allá, que vinieron las lenguas de fuego y el espíritu se llevó a Enoc al cielo, ¿sí? Entonces vean cómo temprano en la historia de la iglesia también uno ve ya de esos siglos IV, ¿no? A los creyentes de la iglesia lidiando con estos conceptos también. Correcto. Bueno, viste, Pablo, que yo no me equivoqué al principio del programa en decir que a Nelson hay que ponerle ahora Enoc. Enoc Morales, ¿verdad? Y vamos a hacer una pausa, y obviamente este análisis de poder
ir intentando dilucidar el significado de ser tomado, ser arrebatado, ser llevado, ¿verdad? Como hemos expresado, la mayoría, una buena parte de intérpretes han dicho que eso significa que lo llevó a la presencia de Dios o al cielo. Hay otros, como ha expresado don David y Nelson, el análisis que hizo, que han dicho que no, y tiene que ver con la terminología. Todo esto nos deja dos elementos. Uno, nuevamente, la práctica de seguir investigando y analizando, no solo dentro de la literatura bíblica, sino también la literatura extrabíblica, para ver qué se dijo en torno a estas temáticas, ¿verdad? Como ascender a los cielos en el mundo de las deidades de esa época, en el mundo del enoteísmo, politeísmo, inclusive en el monoteísmo, como esos elementos importantes dentro de la revelación o fuera de la revelación. Pero también esta posibilidad de analizar la vida de Enoc deja varias dimensiones que son importantes para la labor pastoral y, por supuesto, para el ejemplo de Enoc para nuestras vidas, más allá si ascendió a los cielos o no. El hecho de caminar con Dios deja ejemplos importantes para nosotros. Pero eso lo vas a responder después de esta pausa, como también nos gustaría, Nelson, para que vayas pensando, porque solo hiciste la mención de los 3 libros de Enoc, pero nos gustaría qué tipo de literatura hay detrás de Enoc y, por supuesto, la teología de esos 3 libros. Y ya regresamos, don David, para seguir reflexionando con este tema. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que sigan compartiendo junto con nosotros a través de la red social en Instagram y en Facebook. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad, y te recordamos la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿se llevó Dios a Enoc al cielo? Si usted cree que sí, ¿por qué? Si usted cree que no, también ¿por qué? Aunque ya a esta altura, pues, como hemos dado algunas respuestas, no sé si vale la pregunta, pero queremos que siga participando junto con nosotros. Ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo, y estamos teniendo una agradable conversación en la serie que hemos denominado Pasajes difíciles de las Escrituras. Y hoy estamos tocando el tema de la vida de Enoc, y por eso el título del programa es ¿Qué le pasó a Enoc? Y la pregunta que hemos posteado en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, es ¿creen ustedes que se llevó Dios a Enoc al cielo? Si usted cree que sí, ¿por qué? Si usted cree que no, también por qué. Y agradecemos los diferentes comentarios que han ingresado a nuestras redes sociales compartiendo sus perspectivas en torno a esta temática. Temática que yo planteaba, Pablo, antes de la pausa, que tiene 2 dimensiones. Por un lado, la labor intelectual que nosotros tenemos que hacer a la hora de interpretar pasajes que a veces son difíciles o que nos generan cierto misterio, pero también no podemos dejar de lado que el ejemplo de la vida de Enoc, el hecho de caminar con Dios, deja indudablemente desafíos para nuestra vida como cristianos a la luz del programa que nos convoca el día de hoy, Pablo. Gracias, Gonzalo. Antes de abordar el tema pastoral aquí, yo estuve pensando que la interpretación de este pasaje, no solamente la interpretación que nosotros estamos haciendo, sino la interpretación de muchos otros durante muchos siglos, desde contextos muy diversos, pues pone en relieve algunos principios hermenéuticos que son importantes para tener en cuenta. Cuando nosotros interpretamos la Biblia, nosotros o quien sea que busque interpretar la Biblia, es un error creer que llegamos a la Biblia y vemos Biblia y nada más, Biblia sin ninguna mediación. Nosotros llegamos a las Escrituras no solamente con nuestros preconceptos y con nuestras limitaciones, con las cosas que hemos entendido y otras cosas que no hemos llegado a entender, pero también con nuestros prejuicios, ¿verdad? Hay cosas que cuando nosotros leemos el texto nos parece obvio dentro de nuestros esquemas, que para otro lector del mismo texto de repente saca una conclusión diferente porque sus esquemas son distintos. En el caso que mencionó, por ejemplo, Nelson, de este personaje de ¿cómo se dice en español? ¿Epopeya? La epopeya de Gilgamesh. Epopeya. Gracias. La epopeya de Gilgamesh. Este personaje que como premio que fue trasladado, que fue llevado a otro lugar,
ese lugar no era necesariamente el cielo. Cuando nosotros leemos el caso de Enoc y dentro de nuestros esquemas rápidamente pensamos, bueno, Dios se lo llevó al cielo. Pero otros lectores en ese contexto, en aquel entonces, pudieron haber leído el mismo texto y sacado conclusiones diferentes acerca de hecho, Pablo, podemos aprovechar de invitar a nuestra audiencia para que pueda buscar en los podcasts de Fe y Actualidad el programa que tuvimos respecto al cielo. Ajá, perfecto. Bien, bien. Entonces, solo para decir que el mismo texto, hasta un texto que pareciera ser hasta obvio para uno, otro podría sacar una conclusión distinta de acuerdo a los conceptos que trae. Y también los prejuicios. Algunos de los comentarios rabínicos que hicieron sobre Enoc traían ciertos celos, cierta idea de, bueno, vamos a rebajar un poco a Enoc para darle realce a Moisés, ¿verdad? Entonces, esa versión que circulaba de que, bueno, Dios lo llevó, pero lo llevó porque era propenso al pecado y para guardarlo del pecado mejor lo sacó de ahí, ¿verdad? Pues eso era un comentario que se hizo, pero con un comentario tendencioso, es lo que quiero decir. Bueno. Y de escuelas, que generó escuelas, ¿verdad? De seguidores. Entonces, especulaciones ha habido y nosotros también podemos lanzar nuestras teorías, pero pasando al tema pastoral, estos menciones de Enoc que se hacen desde el Antiguo Testamento y también desde el Nuevo Testamento, desde Génesis 5, Hebreos 11 especialmente, los autores no han planteado este caso de Enoc para alimentar nuestra especulación, sino para ponerle en alto y para recomendarle a nuestra atención como un ejemplo de alguien que camina cercanamente a Dios, que es algo que nosotros también deberíamos hacer, y de un héroe de la fe, alguien que fue un ejemplo que es digno de nuestro reconocimiento y también nuestra imitación. Así que más allá de las conclusiones que podríamos sacar acerca de, bueno, ¿para dónde fue cuando Dios lo llevó y qué pasó? El propósito de los autores bíblicos es proponerlo como este es alguien cuyo ejemplo es digno de ser seguido y imitado. Este es alguien que hizo bien su caminar, su forma de vida, su forma de vivir en obediencia, en reverencia, en temor al Señor y vivir en fe. Un ejemplo que debe ser seguido. Muchas gracias, Pablo. Don David, ¿qué pasó con Enoc entonces? Bueno, yo pensé que Nelson iba a mencionar una de esas cosas que el libro de Enoc mencionan, que suena así medio fantasioso, ¿no? Que sí, que efectivamente Dios lo llevó. Lo llevó al cielo, sí, y lo convirtió en un ángel. Así es. Y por ahí en algún lado leí y me llamó la atención el nombre, porque creo que el nombre del ángel es Metatron o algo así. Parece el nombre de uno de los personajes de las películas fantasiosas de hoy. Sí, que viene de esa tradición, ¿no? Obviamente, Enoc resultó ser un personaje sumamente atractivo, para la tradición judía y también para la tradición cristiana. Por lo menos hay dos referencias en el Nuevo Testamento a Enoc, y una de ellas, la de Hebreos, es una referencia sobresaliente en medio de una lista de héroes de la fe. Y se subraya ahí claramente que Enoc fue un personaje que agradó a Dios, que obedeció a Dios. Pero hablando del caminar con Dios, quiero regresar un poquito a eso, ya que estamos en la etapa de aprender de Enoc. En Génesis 18, cuando Dios está hablando con Abraham,
poco antes de la escena de Sodoma y Gomorra, Dios dice algo con respecto a Abraham y con este tema que estamos hablando ahí. Dice ahí que en versículo 19, porque yo lo he escogido, pensando en Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Y luego está la conclusión, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Bueno, hablamos ya al principio de caminar, de andar, del camino del Señor. Eso está marcado, bien marcado, y es la misión. Es la misión de Abraham, pero tenemos a Enoc antes, ¿no? Mucho antes, y es todavía, ¿cómo sabían ellos del juicio y de la justicia de Dios? No hay ley todavía, la ley no está, no existe. ¿Cómo sabían el camino del Señor? ¿Cómo sabían ellos que el camino del Señor es juicio y justicia y que eso es lo que hay que hacer? Bueno, ahí está ese elemento sobresaliente de relación, de cercanía, de intimidad que uno no entiende. Hoy nosotros tenemos las Escrituras, tenemos la revelación, podemos acudir a ella, podemos ir incluso con personas, pero aparentemente en tiempos de Enoc no había muchas otras personas así que estuvieran enseñando. Entonces hace de nuevo que la figura de Enoc crezca, la figura sobresale más, porque caminar el camino del Señor en obediencia es un asunto que se les pide a todos. Se le pide a Abraham que lo enseñe de ahí en adelante a todas las generaciones. Y es lo que el Señor Jesús le pide a sus discípulos: enseñen a obedecer las cosas que Él ha mandado. Así que Enoc digamos, ejemplifica bien eso. Ahora, ¿a dónde se fue? La verdad, si vamos a ser honestos, por lo menos yo, si voy a ser honesto, yo no sé. Las Escrituras no son claras. No, parece que no quieren decirlo, pues, o no lo dicen directamente. Yo no sé. No sé si fue directo al cielo. Es una de las interpretaciones y de las opciones. Y no sé si debemos saberlo. Entonces, es un ejercicio interesante, un ejercicio en el que descubrimos un personaje, pero es un ejercicio, como algunas otras cosas en las Escrituras, que quizá nos deja sin respuestas muy claras. No sé, puede ser, sí, y puede ser que no. Puede ser una cosa, puede ser la otra cosa. Y eso no va a cambiar nuestro caminar, nuestra obediencia, nuestra fe, digamos. Así que lo siento, no respondí. Bueno, esa es una respuesta, ¿verdad? Indudablemente, Nelson, como decía don David, la figura de Enoc ha generado escuela, ha generado seguidores, ha generado un modelo, un paradigma de vida en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la literatura rabínica. Y una de las preguntas que te hacía yo antes de la pausa era más o menos conocer un poco el género literario que hay detrás de los textos de Enoc, y también por alusión, ¿verdad? Don David te mencionaba un poco de la teología que está detrás de toda esa realidad, y un poco que nos pudiera situar, yo sé que se ha mencionado en otras ocasiones, pero que nos pudiera situar cuándo es que surge esta literatura y por qué se le atribuye a Enoc en términos generales, ¿verdad? Sigue siendo todavía un misterio por qué Enoc.
En parte creo yo es por esta ambigüedad en el hebreo, y esa ambigüedad es la que se presta para este tipo de interpretaciones. Lo interesante es que surge más o menos en el segundo siglo antes de Cristo, comienzan a escribirse las primeras etapas del texto de Enoch. Los primeros como 9 capítulos por ahí del libro cuentan más o menos muy ingeniosamente cómo es esto que Dios mandó el diluvio y por qué lo mandó con los vigías, y eso lo hemos mencionado ya en otros programas. Pero luego ahí Enoch actúa como un intercesor. Enoch trata de impedir que Dios destruya a los seres humanos, un poco como Abraham con Sodoma, ¿sí? Y Dios le dice, no, ya córtala, voy a ejecutar mis juicios. Pero luego a lo largo del libro se van viendo que Enoch empieza a mirar cosas que tienen que ver con la época en que fue escrito el libro. Los griegos controlan toda esa zona y Enoch como que anticipa, ¿no?, el fin de los tiempos y estas invasiones de los griegos, y comienza a desarrollar un concepto que va a ser vital en el Nuevo Testamento, la idea del Hijo del Hombre como una figura mesiánica victoriosa que viene a derrotar a los enemigos. Sí, y aparece así como el Hijo del Hombre en muchas ocasiones, sobre todo en las últimas 2 secciones del libro de Enoch, aparece mencionado. Y hay otros temas que no es solo la cita de Judas de esa primera sección, hay un montón de otras cosas que están detrás de los textos. Es tan importante que Eclesiástico o Sabiduría de Ben Sira también lo cita 2 veces, ¿no?, para mostrarlo como un ejemplo de virtud, alguien digno de imitar. Así que el personaje está ahí. Otra de las cosas que suscita esa conexión, algunos han sugerido, es el versículo anterior que dice que Enoch vivió 365 años. Ahora quizás para nosotros pase totalmente inadvertido eso de 365, pero en esa época, el segundo siglo antes de Cristo, estaba toda una tensión pero gigantesca en Israel de si adoptar o no el calendario solar. Va a suscitar un montón de controversias, siglo segundo, siglo primero todavía, de por qué sí, por qué no. Los de Qumran se van a separar de los otros porque ellos no siguen el calendario solar como debe ser, porque el resto seguía el calendario lunar desde tiempos inmemoriales. Por eso 365 es un número muy interesante ahí, en ese texto. Bueno, esas son algunas ideas de por qué el personaje suscita mucha creatividad, mucha imaginación. Correcto. Y lo que mencionaba Pablo, la reacción en parte se debe a eso, porque empiezan a haber muchas leyendas, muchas ideas en torno a Enoch que empiezan a hacerle sombra a Moisés y ellos no quieren, ¿sí? Ahora, en cuanto al género, la manera en que se escribe es una manera que comienza ya con la segunda parte del libro de Daniel a ser cada vez más recurrente, a siglo IV antes de Cristo en adelante. Empieza a ser más recurrente esta idea de contar el día de hoy como si fuera el último tiempo, tomando las ideas del día del Señor que aparecen en los profetas últimos de los profetas escritores del Antiguo Testamento. Eso extrapolándolo, Isaías, por ejemplo, esa última sección de cielo nuevo, tierra nueva, todo eso, con lenguajes metafóricos muy elocuentes de las cosas, como que logran ver más allá, para explicar los ciclos de los tiempos, el calendario, cómo funciona el sol, la luna, todas esas cosas. Y lo usan de lenguaje muy metafórico y sugestivo
con paralelos de cosas que, por ejemplo, en Enoc al final se habla del águila, que en esa última etapa de Enoc y sobre todo en Segundo de Baruch se habla más todavía. Segundo de Baruch se escribe en el primer siglo de nuestra era. Segundo de Baruch va a usar la figura del águila más recurrentemente porque ya el Imperio Romano está ahí encima y es el águila que usan en sus estandartes. Entonces, esas figuras hoy se le conoce a toda esa literatura, esa manera de escribir se le conoce como literatura apocalíptica. Pero comienza interesantemente hacia fines del Antiguo Testamento con escritos como la segunda parte del libro de Daniel, ¿sí? Pero se usó mucho para explicar, para motivar, para estimular la vida piadosa judía, y Enoc sin duda fue un referente, así como hace unas, como 15 años atrás que estuvo de moda que ensanchó su territorio y que ya no me acuerdo cómo se llama el personaje ese del Antiguo Testamento, que pidió a Dios y Dios les ensanchó su territorio, y se hacían devocionales del fulano, ¿verdad? ¿Cómo? Javes, eso es. Javes, sí. Que se hicieron devocionales para niños de Javes, que no sé qué de Javes, y un montón de cosas de Javes, de un texto así bien raro. Salió sí. Claro, entonces en ese contexto uno puede entender cómo un personaje tan secundario y oscuro, por decirlo de alguna manera, del antiguo cobra relevancia de repente y todo el mundo empieza a hablar de él. Es el mismo fenómeno. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, el tiempo ha ido volando, ha sido una tremenda y enriquecedora conversación con respecto a la vida de Enoc, qué le pasó a Enoc, y sin embargo todos hemos estado de acuerdo en que uno de los distintivos a recalcar, más allá si ascendió a los cielos o no, es el tema del hecho de que caminó con Dios, y esas implicaciones deben tener efecto para nosotros, sobre todo porque a la luz del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la literatura extrabíblica, a la luz de la espiritualidad y la misión del pueblo de Dios y de nosotros mismos, el ejemplo de un texto tan corto nos puede hablar tanto para nuestro peregrinaje. Así que quiero agradecerles que hayan podido participar junto con nosotros, y desafíos finales a la luz de lo que nos convoca a Pablo, el tema del día de hoy. Solo brevemente, uno de los cursos que enseño es eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y hace un tiempo atrás, un par de años atrás, me di cuenta que conocía bastante del contexto evangélico, del contexto católico romano, pero nada de la iglesia ortodoxa. Entonces he venido leyendo acerca de la iglesia ortodoxa y leyendo escritos ortodoxos. Y algo que me ha llamado mucho la atención... Entonces ahora tenemos que llamarte Pablo el Metropolitano. Sí, bueno, algo que me ha llamado mucho la atención en esta línea de la iglesia cristiana ortodoxa es la importancia que dan a los santos como héroes de la fe. Ahora, en la teología ortodoxa no existe esto que existe en la iglesia católica del mérito de los santos, como que les sobrara mérito y que uno puede orar y recibir virtud sobrante de los santos, sino que les dan mucha importancia como los héroes de la fe. Y hasta en las oraciones les parece algo muy normal invocar a los santos porque los ven como nuestros hermanos mayores que ya están en presencia del Señor. Ahora, no estoy animando a los oyentes que oren a los santos, pero quiero decirles que en la tradición cristiana y también en la tradición judía está esta práctica de poner en alto los grandes héroes de la fe. Estos son grandes hombres y mujeres de Dios cuya vida, cuyo ejemplo es digno de ser estudiado, imitado y seguido, ¿verdad? Y la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos presenta a Enoc como este tipo de figura, no como alguien legendario, sino que
como alguien que de verdad en la historia vivió, agradó a Dios en su forma de obedecer, de caminar de cerca y de ser ejemplar de la fe. Así que eso es el ejemplo que estos textos nos presenten como digno de seguir. Muchas gracias. Don David, palabras finales. Sí, gracias. Bueno, al fin y al cabo esta discusión nos ha llevado a reconocer un personaje del que se ha hablado, pero del que se ha hablado así como marginalmente, ¿no? Y ahora ya lo enfocamos más y sobresale, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Y el hecho de que aparezca entre los héroes de la fe, allá en Hebreos 11, eso debe ser suficiente para nosotros. Suficiente como para que sea conocido y reconocido. Hay muchos otros personajes ahí en esa lista y algunos de ellos los hemos estudiado bien y bastante, no tanto, ¿no? Y cuando lo estudiamos nos vamos por el lado de misterio, ¿no? ¿Qué pasó con Enoc? Y está bien, ese lado nos lleva a Enoc mismo, y eso es lo que pasó ahora en nuestro programa. Así que caminar el camino del Señor como lo caminó Enoc, ese es el desafío, la idea que tenemos, la misión que tenemos, como pasó con los otros, con Abraham y con la descendencia de Abraham. Y nosotros somos en ese sentido también hijos de Abraham, ¿no? Por la fe. Así es, muchas gracias. Nelson, palabras finales. Estaba tratando de pensar qué decir sobre lo que ya he dicho, pero quizás imitarlo, ¿no? Y estamos a la espera de nuestro Señor. No sabemos cuándo va a venir Él. En este contexto de pandemia, uno anhela que Él venga ya y esto se acabe, ¿no? Pero ahí está el desafío de seguir caminando con el Señor. Enoc no sabía que vendría un diluvio, ni tenía idea, pero él caminó con Dios en sus circunstancias y ahí está el desafío para nosotros, en nuestras circunstancias, igual como él, caminar con Dios y a Dios le agrada. Así es, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, le queremos invitar a que no se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. También les queremos invitar a que también estén pendientes de nuestras redes sociales, de toda la información, las publicaciones que estamos haciendo para que enriquezca su acervo literario, cultural y no menos espiritual, porque lo que pretendemos es ser relevante por medio del estudio de la palabra, el estudio de la teología, el estudio de la historia y por supuesto intentar responder a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo como programa. Muy agradecido, Nelson, Pablo, don David, por compartir junto con nosotros y a ustedes, queridos amigos, nos encontramos en la próxima. Bendiciones. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.